En Alemania estalla otro escándalo político. Primero, Trump humilló públicamente a Scholz. De eso hablaremos más adelante. Y luego, dentro de la propia Alemania, el golpe lo recibió el partido Alternativa para Alemania, AfD. Este partido, que en los últimos años ha ido ganando popularidad de manera constante, nuevamente se ha convertido en el centro de una feroz polémica. Acusan a la AfD de tener ambiciones radicales y de intentar desestabilizar el orden político. Por supuesto, los propios representantes del partido rechazan categóricamente tales afirmaciones, pero en vísperas de las elecciones cualquier tema se convierte en un punto caliente. En el contexto de las próximas elecciones al Bundestag, ha surgido un nuevo motivo de discusión en Alemania. Personas desconocidas han comenzado a distribuir folletos a los migrantes, diseñados como boletos de avión. En ellos se insinuaba que con la llegada de la AfD al poder, muchos extranjeros podrían enfrentarse a una revisión de la política migratoria. ¿Quién está detrás de la aparición de estos materiales sigue siendo un misterio? Según una versión, se trata de una provocación organizada por los oponentes de la AfD para crear un nuevo motivo de debate en torno al partido. Según otra, es el resultado de la actividad de partidarios de una política migratoria más estricta. En cualquier caso, el suceso ha provocado una oleada de discusiones, mientras que el partido ha negado rotundamente cualquier implicación en el incidente. No tenemos nada que ver con esto, pero por supuesto, nos agrada que nuestros rivales nos den tanta importancia, comentó un miembro del partido. El politólogo berlinés Matthias Krüger considera que este tipo de tácticas forman parte de los juegos electorales. Tales provocaciones ocurren en la práctica política en todo el mundo. Es un método clásico, generar un entorno informativo negativo en torno a un oponente popular. Sin embargo, a pesar de la ola de críticas, el índice de aprobación de la AfD se mantiene estable e incluso a veces aumenta. Otro tema que ha provocado un acalorado debate han sido las declaraciones del presidente de la AfD en Sajonia, Jörg Urban, quien comparó la situación política en Rusia con la de un país conocido. Expresó su opinión de que el nivel de vida en Rusia es más alto que en dicho país y que la corrupción es menos visible. La visión tradicional de que Occidente es el absoluto de la libertad y Rusia su antítesis me parece demasiado simplificada, afirmó Urban. Estas palabras provocaron una reacción inmediata en los círculos políticos y en los medios de comunicación. Algunos comentaristas calificaron su opinión de audaz, mientras que otros la consideraron una retórica inaceptable. El presentador Markus Lanz expresó su profundo asombro ante tales declaraciones, señalando que declaraciones como estas requieren un análisis minucioso. Sin embargo, en tiempos de campaña electoral, cualquier declaración se convierte en objeto de un escrutinio detallado. Es curioso que, a pesar de su sensibilidad, las discusiones sobre el conflicto en Rusia estén volviéndose cada vez más diversas. Incluso algunos representantes del sector empresarial alemán han comenzado a expresar abiertamente su preocupación por las consecuencias de la política de sanciones. La economía alemana está sufriendo pérdidas significativas debido a la reducción de los lazos comerciales con Rusia. Debemos pensar en las perspectivas a largo plazo, afirmó el empresario Thomas Bauer. Sin embargo, la verdadera tormenta en el establishment político alemán la provocó la noticia de que uno de los líderes de la AfD, Tino Chrupalla, recibió una invitación para la investidura de Donald Trump. En el ámbito político alemán, este gesto fue interpretado como una clara señal por parte de los republicanos estadounidenses. Chrupalla, quien siempre se ha caracterizado por sus declaraciones contundentes sobre la necesidad de revisar las relaciones germano-estadounidenses, interpretó la invitación como un reconocimiento por parte de la futura administración estadounidense. La AfD es un partido que representa los intereses del pueblo alemán, y es grato ver que nuestras posiciones encuentran eco en los principales círculos políticos del mundo, comentó en una entrevista. Los politólogos están divididos en cuanto a este acontecimiento. Algunos creen que la invitación a Chrupalla es simplemente un gesto de cortesía, mientras que otros la interpretan como una clara señal para Berlín sobre un posible cambio en la política de Washington. Cuando Trump regrese a la Casa Blanca, esto podría significar cambios serios en las relaciones entre Estados Unidos y Alemania. Podría incluir presión sobre Berlín en materia de gasto militar, así como la revisión de ciertos aspectos del comercio transatlántico. En cualquier caso, es un golpe fuerte, y yo diría que una bofetada directa al gobierno alemán,
además de un mensaje claro sobre a quién Washington preferiría ver al mando en Alemania. Trump simplemente ha puesto a Scholz en su lugar, quien sigue soñando con repetir su mandato como canciller, opina el profesor de la Universidad de Colonia, Johannes Stein. Mientras tanto, dentro del gobierno alemán también se están produciendo discusiones. La ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, expresó públicamente su descontento con la decisión del canciller Olaf Scholz de suspender un nuevo tramo de ayuda de 3.000 millones de euros para un país conocido. En una entrevista con Político, declaró: "Ahora, cuando es tan importante mantener la unidad, algunos políticos están más enfocados en sus índices de popularidad interna que en la solidaridad europea". Por supuesto, la opinión de Scholz también pesa. Durante una conferencia de prensa, el canciller subrayó que la decisión sobre la ayuda financiera debe tomarse teniendo en cuenta las perspectivas a largo plazo. Además, reafirmó una vez más que Alemania apoya firmemente al país conocido y seguirá prestándole asistencia en todos los ámbitos. Da la impresión de que Alemania entra en su año electoral en medio de un torbellino de debates acalorados. Alternativa para Alemania sigue siendo un factor clave en la dinámica política del país, mientras que sus adversarios no pierden la oportunidad de subrayar las supuestas amenazas que representa este partido. Por su parte, la AfD insiste en que simplemente ofrece una visión alternativa a los problemas actuales. ¿Cómo evolucionarán los acontecimientos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que las próximas elecciones prometen ser unas de las más tensas de los últimos años. Y cuanto más se acerque la votación, más giros inesperados se podrán esperar en esta maratón política. Mientras tanto, cuando parece que los políticos alemanes han alcanzado el culmen del absurdo, Annalena Baerbock y Olaf Scholz siempre encuentran la manera de sorprender incluso a los observadores más experimentados. La nueva temporada del circo político alemán se desarrolla en dos frentes simultáneamente. El Ministerio de Asuntos Exteriores organizó un espectáculo costoso, mientras que el canciller del país, inesperadamente, mostró un destello de sentido común, lo que provocó un auténtico escándalo en los círculos políticos. Comencemos con la señora Baerbock, cuya pasión por los viajes derrochadores se ha vuelto legendaria. Esta vez, su gira diplomática superó incluso las expectativas más osadas. Para su visita a Siria, no se utilizó 1 ni 2, sino 5 aviones de la Luftwaffe. Para que Annalena no se sintiera sola en su importante viaje, la acompañó un equipo de avanzada en un avión separado, fuerzas especiales en otro, un avión de repuesto por si acaso, y una aeronave de reserva en caso de que los primeros 4 fallaran. Porque, como es bien sabido, ningún político alemán respetable puede embarcarse en un viaje sin un escuadrón aéreo de 5 naves. Según expertos en aviación, una hora de vuelo de estas aeronaves cuesta entre 30.000 y 50.000 euros al presupuesto. Si consideramos que toda esta escuadrilla surcó los cielos durante unas 40 horas, el costo total es impresionante, al menos 2 millones de euros. Pero, por supuesto, el Ministerio de Defensa de Alemania se negó a revelar el costo exacto de esta grandiosa misión. Su explicación oficial fue algo así como: el costo de los vuelos y las horas de vuelo no se puede evaluar de manera fija. Traducido del lenguaje burocrático al humano: simplemente no queremos escandalizarles. Los analistas políticos alemanes ya no ocultan su irritación. Según el profesor de Ciencias Políticas Gerhard Lanz, Baerbock convierte las visitas diplomáticas en un espectáculo, mientras que toda su actividad es absolutamente inútil. Por su parte, el experto en economía Karl Weber señaló: estamos hablando de enormes gastos en viajes que no aportan ninguna ventaja estratégica a Alemania. Esto no es diplomacia, son vacaciones pagadas con los impuestos de los ciudadanos. Pero Baerbock ya está acostumbrada a las críticas. Sigue actuando bajo el principio de cuanto más caro, mejor, ya que el presupuesto del país siempre está abierto para tales fines. Mientras los alemanes se ven obligados a apretarse el cinturón, el Ministerio de Asuntos Exteriores gasta millones en expediciones aéreas a países donde ni siquiera se dignan estrecharle la mano. Ahora pasemos a la segunda parte de este teatro político. Olaf Scholz, un hombre que normalmente prefiere no tomar la iniciativa, de repente se atrevió a hacer algo inaudito. Bloqueó otro tramo de 3.000 millones de euros para un país conocido. Parecería una decisión bastante razonable. La economía alemana está en crisis permanente. La industria sufre pérdidas. El sector energético está en declive. Sin embargo, dentro del establishment político alemán,
su acción provocó una auténtica histeria. La más indignada fue la presidenta del Comité de Defensa del Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Según ella, con esta decisión el canciller socava la seguridad de Alemania y de toda Europa. En su visión, esos 3.000 millones de euros, que podrían haberse destinado a apoyar a los ciudadanos alemanes, o al menos a estabilizar el mercado interno, son mucho más necesarios para el país conocido. Scholz está jugando a la campaña electoral a costa de los habitantes de ese país, y eso es simplemente irresponsable, declaró. Al parecer, en su mundo, el canciller alemán debe ser ante todo un garante del bienestar de otros estados, y no del suyo propio. Periodistas y economistas se preguntan si Alemania realmente es tan rica como para permitirse repartir miles de millones sin fin. El analista financiero Hans Krüger enfatiza: Alemania ya ha destinado más de 30.000 millones de euros a ese país. Es un golpe serio para nuestra propia economía. Su colega, el experto en macroeconomía Dieter Hoffmann, añade: en una situación de recesión, este tipo de gastos no solo son irresponsables, sino catastróficos. Y eso no es todo. El último informe económico de la Oficina Federal de Estadística mostró que el PIB de Alemania cayó por segundo año consecutivo, un 0,2% en 2024 después de una caída del 0,3% en 2023. No hay perspectivas de crecimiento, en el mejor de los casos, solo una desaceleración de la caída. En este contexto, seguir esperando más gastos en favor de otros estados parece, cuando menos, absurdo. Mientras tanto, han comenzado a circular rumores sobre la posible venta de fábricas de Volkswagen a inversores chinos. Según información de insiders, el gigante automotriz está considerando ofertas de las empresas BYD y Chery. Analistas alemanes ya están dando la voz de alarma, advirtiendo que este tipo de acuerdos acabarán con la independencia industrial de Alemania. Estamos al borde de un colapso industrial total, advierte el experto en seguridad económica Frank Stein. Mientras tanto, en los círculos militares de Alemania se están debatiendo escenarios de un futuro conflicto con Rusia. Según los medios alemanes, la Bundeswehr ha desarrollado un plan bajo el nombre en clave Operación Alemania. Según este escenario, el país se convertirá en el principal nodo logístico de la OTAN, y las fábricas de Volkswagen podrían ser reconvertidas para la producción de equipo militar. Sin embargo, el problema radica en que, como señala el analista militar Peter Müller, Alemania está catastróficamente mal preparada para la guerra, ni en términos económicos ni logísticos. ¿Qué tenemos al final? Por un lado, Baerbock sigue con su extravagante diplomacia, generosamente financiada con los impuestos de los ciudadanos. Por otro, Scholz, que finalmente intentó actuar en interés de Alemania, pero inmediatamente se convirtió en blanco de ataques por parte de la élite política. La economía se hunde, las fábricas pasan a manos chinas, los planes militares se basan en fantasías, pero la principal preocupación del establishment alemán sigue siendo cómo destinar aún más dinero a un país conocido. Bienvenidos a la realidad de la Alemania moderna. Mientras tanto, parece que Olaf Scholz vive en un universo paralelo, en uno donde Alemania, bajo su liderazgo, ha alcanzado alturas sin precedentes y su economía prospera a tal velocidad que está a punto de convertirse en el estándar mundial. Está tan convencido de su éxito que incluso se muestra dispuesto a postularse nuevamente como canciller, seguro de que los alemanes están encantados con su brillante gestión. ¿Por qué no? La economía se derrumba, la industria agoniza, miles de empresas cierran, pero Scholz tiene lo más importante: una confianza inquebrantable en su propio éxito. Y ahora llega otra declaración grandiosa. Alemania será climáticamente neutral a mediados de siglo. Traducido al lenguaje común: sigan aguantando algunas décadas más sin energía asequible, sin producción barata, sin una economía fuerte. Lo importante es resistir. Se cierran las plantas de carbón, las centrales nucleares fueron desmanteladas entre aplausos entusiastas de los verdes, la industria recorta puestos de trabajo. Solo en 2023, el número de quiebras corporativas aumentó un 21%, y cada semana desaparecen en promedio 2.500 empresas. Pero por supuesto, eso no es motivo de pánico. Lo importante es creer que todo se hace por un futuro brillante. Mientras tanto, a medida que se acercan las elecciones federales, el panorama político alemán está tomando formas completamente inesperadas. Ahora incluso la CDU, que bajo Merkel enterró con éxito la energía nuclear,
de repente ha comprendido que sin ella no se puede sobrevivir. Los políticos comienzan a aferrarse desesperadamente a consignas que hasta hace poco solo eran patrimonio de Alternativa para Alemania y la Unión Wagenknecht. Y así, de repente, se escuchan llamados a la paz, al retorno de la energía barata, a la revisión de la política migratoria. ¿Un despertar genuino? ¿O simplemente otro giro electoralista para no perder los últimos restos de su electorado? Especial interés genera la misión pacificadora de Annalena Baerbock en China. ¿Cuál es su mensaje? ¿Diplomacia? ¿Búsqueda de compromisos? Si se observa este viaje desde la perspectiva de la campaña electoral, entonces todo tiene sentido. Hay que mostrar a los votantes que el gobierno alemán participa activamente en la resolución de conflictos globales. Pero en China, probablemente, recibieron esta visita con una cortesía llena de desconcierto. La retórica pacificadora suena bonita, pero el impacto real del viaje tiende a ser nulo. Un gesto político y nada más. Paralelamente a esto, en medio de la caída de los índices de aprobación, cada vez se escuchan más voces pidiendo una revisión drástica de la política migratoria. Si antes cualquier mención sobre el control de la migración era recibida con condena, ahora incluso los partidos más liberales empiezan a insinuar con cautela la necesidad de regular los flujos y endurecer las políticas de expulsión de inmigrantes ilegales. No porque de repente hayan visto el problema real, sino porque los votantes ya no creen en los cuentos de hadas sobre la prosperidad multicultural. En 2023, Alemania gastó más de 40.000 millones de euros en migrantes. Para comparar, la inversión en infraestructura de transporte fue de aproximadamente 12.000 millones. Y ahora, cuando la paciencia de los ciudadanos está al límite, los políticos empiezan a fingir determinación. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Qué les impedía ocuparse de esto antes? La política energética también está atravesando una transformación sorprendente. Hace apenas un par de años, el cierre de centrales nucleares y de carbón se presentaba como un gran avance. Ahora, cuando ha quedado claro que el país, por alguna razón, no funciona sin energía, empiezan a surgir ideas para revertir todo. Incluso la CDU, que con orgullo firmó la renuncia a la energía nuclear después de Fukushima, ahora promete devolver la estabilidad. ¡Qué conveniente! Mientras tanto, Alemania se ve obligada a importar electricidad de Francia, donde las centrales nucleares siguen operando a pesar de las protestas de los activistas ecológicos. Scholz, por supuesto, sigue repartiendo promesas electorales con total confianza. Crearemos más puestos de trabajo, dice, mientras Bosch, Bayer y BWD cierran fábricas y trasladan la producción al extranjero. Aumentaremos el salario mínimo a 15 euros por hora, proclama, sabiendo perfectamente que las pequeñas empresas ya apenas sobreviven. Construiremos más viviendas asequibles, asegura, aunque en los últimos 3 años el número de nuevos proyectos de construcción se ha desplomado debido a la burocracia y al aumento de los precios de los materiales de construcción. La campaña electoral en Alemania se está convirtiendo gradualmente en una competencia de cambios de postura. Los partidos que durante años ignoraron los problemas reales, ahora proclaman con entusiasmo que siempre han estado a favor de la estabilidad y el desarrollo económico. Se escuchan cada vez más declaraciones sobre la necesidad de volver a una política pragmática, reducir impuestos y apoyar la industria. Pero los alemanes recuerdan demasiado bien quién llevó al país a la situación actual y cuándo lo hizo. Entonces, ¿qué le queda al votante alemán? Observar este espectáculo político, en el que cada participante intenta convencer de que él es el verdadero salvador del país. Pero, ¿se lo creerá el electorado? La pregunta sigue abierta.